Son las 8:15. Muy buenos días. Uno se pregunta sobre este caso, ¿por qué no se les hizo autopsia a estos recién nacidos en el hospital de la ciudad Juan Bosch? Esto está establecido por ley, tanto por la Ley General de Salud como por la Ley de Autopsia. Se conoce esta ley y se hace autopsia con varios fines. Número uno, para evitar muertes futuras. Si hay un componente genético, hereditario, que ha provocado la muerte de este recién nacido, y esto puede afectar a futuros hijos de esa madre o a hermanitos que estén vivos, pero que tengan un mal congénito, que necesite ser tratado, pues la autopsia arroja estos datos. Pero también una autopsia puede determinar si esa muerte se produjo por mala práctica, por negligencia de parte de los médicos en los hospitales. Y también la autopsia arroja datos que son importantísimos para dar seguimiento a las cifras de la mortalidad materno-infantil en la República Dominicana. Pero esto no se hizo. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bueno, el hospital dice, no, nosotros sencillamente entregamos estos cadáveres a la funeraria, tenemos un acuerdo con la funeraria que se encarga de estos servicios, porque muchas de estas familias no tienen recursos para enterrar a estos hijos, en estos casos, que mueren a las horas de nacer, en algunos casos nacen ya fallecidos. Bueno, eso se entiende. El dueño de la funeraria que dice, no, yo entregué estos cadáveres, yo cumplí, hice lo que me tocaba, se lo entregué al Zacateca del cementerio. Es el culpable. Y el encargado de seguridad del cementerio se encuentra con estos 6 cadáveres, como si fuese basura, claro, con todos los elementos que hacían pensar, deducir, bueno, vienen de un hospital porque tenían la cinta con el nombre de la madre y demás, pero como si no fuesen seres humanos, como si fuese basura. Pero no se le hizo autopsia. ¿Qué dice la ley? Bueno, la Ley General de Salud establece que la notificación es obligatoria, o sea, hay que hacer autopsia. Pero además, la ley de autopsia dice, en el primer artículo de la ley de autopsia, la letra E dice, menciona en varias ocasiones en que es obligatorio hacer la autopsia. Y la letra E dice, cuando proveniera de un aborto o parto prematuro, que es el caso. ¿Y por qué se exige? Dice, la autopsia ha de tener por finalidad esencial la determinación de la causa médica de la muerte, de los estados patológicos preexistentes, lo que decía antes, para evitar muertes futuras, de la forma médico-legal del hecho y del momento en que éste se produjo. Esto yo lo comentaba fuera del aire y Julio me decía, bueno, quizás no se pueda hacer todo, quizás no hay recursos, esto se puede hacer a nivel aleatorio. Y yo le preguntaba a una persona, a un médico forense, ¿es muy costoso eso? Me dice, no, en el Instituto Nacional de Patología Forense no cobran por esto. ¿Hay recursos para hacerle una autopsia a cada niño? Me dijo, sí, contamos con recursos. Me dijo ese médico forense. Ustedes saben que si hay signos de violencia, y hay que hacer autopsia, los cadáveres van al INASIF. Si no hay algo de violencia, no hay un crimen de por medio, no hay nada que investigar en este sentido, es por tema de salud, va a patología forense. ¿Y por qué decimos que no se hizo autopsia? Porque cuando se hace una autopsia, ahí en patología forense o en el INASIF, son esas instituciones que entregan los cadáveres a la funeraria. Y la propia directora del hospital fue que dijo que le había entregado los cadáveres a la funeraria. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Hay un médico forense que se encarga de emitir ese documento, el acta de defunción, y entonces en algunos casos se dice, lo que dicen los médicos, y eso se da como bueno y válido. Y por esto fue que murieron estos niños. Realmente no podían salvarse. Y ustedes no se recuerdan el escándalo que hubo a principios de este año, porque habían muerto 72 recién nacidos en el hospital, en la maternidad de Los Minas. Luego dijeron que esa cifra no distaba mucho de años anteriores. Lo cierto es que cuando averiguamos en el Instituto Nacional de Patología, apenas se habían hecho 2
autopsias de los niños, de los recién nacidos que habían fallecido en la maternidad de Los Minas. O sea, no acostumbran a hacer autopsia. ¿Y qué se dijo en ese momento? Las causas de la muerte de esos 72 niños. En algunos casos se habló de bacterias, en otros casos de temas congénitos, pero no sabemos, porque no se hizo la autopsia, no sabemos realmente la causa de la muerte. ¿Y cómo podemos enfrentar este tema de la mortalidad materno-infantil sin datos confiables que vengan de un médico forense, de un instituto de patología? No entendemos. ¿Qué han dicho las autoridades? Que de los 6 neonatos, uno llegó fallecido al hospital, referido desde Boca Chica, otro de 36 semanas del Centro Médico Integral 2, uno entre 38 y 40 semanas, referido desde el Hospital de Guerra con diagnóstico de sepsis neonatal, infección, y los 2 últimos de 24 y 25 semanas, nacidos en el centro con diagnóstico de prematuridad. Un parto normal entre 37 y 42 semanas. En este caso, evidentemente prematuro. ¿Cuántos de estos pacientes serán de madres que provienen de Haití, sin prechequeo natal, con alto riesgo? No se sabe. O sea, no tenemos una información completa. No se hizo una autopsia y según me dijo ese médico forense, Julio, sí hay recursos, sí es posible. Ellos dicen que hacen 7 y 8 autopsias. Trabajan para eso, no cobran por autopsia individual y que una autopsia más o menos toma de 3 o 4 horas. Según ese médico, sí, tienen capacidad para hacerlo. No hay desayuno gratis, Marilena. Que no hay desayuno gratis. Es decir, no le cobran, pero eso tiene un costo. Es decir, lo que estamos hablando de no hay desayuno gratis. Yo no estoy hablando que el costo es de los familiares. Estoy hablando del costo económico, y él te dice que dura varias horas, que te hacen varias diarias. 7 y 8 diarias y que tienen capacidad para hacer más. Una vez se habló de una posibilidad, que eso hay que experimentarlo en el futuro, porque eso nos da base para investigación, de hacer acuerdos con las universidades. Hacer acuerdos con las universidades que pudieran ayudar en este asunto. Porque pueden desarrollar procesos de investigación a partir de esas situaciones. Sí, también hay que aclarar, hay gente diciendo que no, que el señor de la funeraria coordinó con el Zacatecas y que el Zacatecas quedó mal, pero así no funciona, menos el cementerio Cristo Salvador, para explicarle. Esos cuerpos se dejaron. Que está en tu zona, Santo Domingo Este. No, y él lo administra el ayuntamiento. Sí. Pueden ir al cementerio a observar. Hay cambios muy profundos en todos los ámbitos. No lo dejó ni siquiera dentro del cementerio, fue en la verja perimetral. Lo tiró como basura. Y el Zacatecas no tiene, aunque no es el que ustedes saben que en los cementerios hay busca trabajadores independientes. Aunque sean trabajadores independientes, no tienen facultades para entierro como antes, porque ya no se usan fosas comunes ya para esos casos. El alcalde Manuel Jiménez construyó un osario para que, aunque no sean reclamados los cuerpos, cada ser humano que vaya al cementerio Cristo Salvador tenga un espacio físico donde pueda ser sepultado. No, eso se eliminó desde que llegó el alcalde. Y se construyó un osario para que, aunque tú no tengas quien te reclame, haya un espacio físico donde pueda ser ubicado individualmente. Aún así, la responsabilidad de todo esto sigue siendo de la dirección del hospital. La dirección del hospital que debe supervisar desde que sale esa persona que ha fallecido, en este caso, esos niños que han fallecido, hasta que reciben cristiana sepultura. O sea, y además, no puede dejar eso suelto así. Peor todavía. Y no se tiran, aunque sea otra práctica, ya no se tiran allá. Peor todavía, Marilena. La funeraria certifica que fueron enterrados y la dirección del hospital certifica que fueron enterrados. O sea, claro, como si fuera una asociación de malhechores que actúan en complicidad. Marilena, adelante. Julio se refería al pronunciamiento de Farideh Raful sobre este hecho, y me imagino que doña Raquel, la primera dama, también lo hará. Una mujer muy sensible y que además preside el gabinete de la niñez, y esperamos su mensaje condenando este hecho. Y yo le agrego, además, esto que ha consternado a todo el mundo, que lancen cuerpos de 6 recién nacidos como si fuese basura. El hecho de la autopsia, que se determine, realmente es obligatorio, como hemos dicho, en base a 2 leyes. ¿Se está cumpliendo eso? ¿Se puede cumplir?
Por otro lado, en cuanto a la participación del canciller Roberto Álvarez ayer en el Senado, a invitación de los legisladores, yo difiero en cuanto a lo que dijo Nayib. Tengo que ver todas esas horas, porque toma mucho tiempo, y ustedes saben que uno muchas veces, aunque quiere, no tiene las horas disponibles en un momento dado. Tengo pendiente para verlo todo, pero sí voy a resumir lo explicado por el canciller, porque creo que es muy importante. Básicamente dice, República Dominicana nunca aprobó, nunca estuvo de acuerdo con la construcción de ese canal. ¿Y por qué? Porque Haití nunca presentó un estudio de impacto medioambiental. Nunca ofreció estudios sobre riesgos y beneficios de este canal. Entonces, ¿qué explicó el canciller? Bueno, que Haití lo ha hecho de manera, él lo califica de manera unilateral e ilegal, y que en 7 ocasiones República Dominicana le comunicó a Haití su rechazo a la construcción de este canal. Lo hizo, según el canciller, primeramente el 27 de abril del 2021, mediante una nota diplomática. Luego, el 27 de mayo, durante la reunión de la Comisión Mixta Bilateral. Luego, también el 31 de mayo y el 16 de junio en declaraciones de prensa. En una quinta ocasión, el 6 de julio del 2021, mediante nota del canciller, el canciller Álvarez a su homólogo haitiano. Una sexta ocasión, el 30 de agosto. Y una séptima, mediante el comunicado del 28 de septiembre del 2023, en respuesta a la Secretaría General de la OEA. Entonces dice, ha faltado ese estudio de impacto medioambiental, desconocemos riesgos y beneficios para la construcción de esto. Y recordó el canciller en el día de ayer ese artículo del Tratado de Paz y Amistad del 1929, el artículo 10, que dice, en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límite entre los dos estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. El canciller explicó que en su visita reciente a Washington se reunió con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y ahí le explicó los riesgos de ese canal en cuanto a la agricultura, inundaciones y cómo afectaría a las poblaciones de ambos lados de la frontera. Y dice, no podemos dialogar sin estudios a nivel cartográfico, topográfico, geológico, geotécnico, hidrológico o de impacto ambiental. Fueron las palabras de parte de lo explicado en el día de ayer por el canciller, y creo que es bueno que todos lo veamos completo para poder edificarnos mejor sobre este tema. Bueno, tengo una invitación de la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOESPO,